Bien, vamos a tener la oración de esta mañana para iniciar nuestro culto. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te damos gracias por la oportunidad maravillosa que nos das de poder participar de esta hermosa programación a través del Zoom y de Facebook Live. Permita, Padre, que tu palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Nos colocamos en tus manos, Señor, en este momento, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Los invito en este momento para que estemos atentos. Vamos a escuchar las hermosas estrofas para honra y gloria de nuestro Dios del himno 578. Himno 578. Entonces, en el YouTube. Amén. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. La lectura bíblica para nuestro culto de este día la encontramos en el libro de Jueces, capítulo 5, versículo 16. Jueces, capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra de Dios: ¿Por qué te quedaste entre las majadas para oír el balido de los rebaños? Entre las divisiones de Rubén, grandes fueron los propósitos del corazón. Amén. Hermanos, les invito para que donde estemos, inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque aún podemos tener un sábado más en esta tierra para alabarte y honrarte. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de tener vida, de tener salud y de todas las cosas que nos provees a diario. Gracias, Señor, porque de una o de otra forma hemos podido estar conectados contigo. De igual forma, Señor, te estamos agradeciendo por las personas que han devuelto los diezmos y las ofrendas, que sean bendecidos por tu mano poderosa y que puedan ser utilizados en gran manera. También te estamos pidiendo que bendigas al predicador de esta mañana,
para que las palabras que salgan de él, Señor, sean de edificación para cada uno de tus hijos. Amén. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender tu mensaje, a que podamos ser edificados y que cada día que pase, Señor, podamos ser unos fieles hijos tuyos. Danos tu bendición y que el poder del Espíritu Santo esté con cada uno de tus hijos. Bendícenos, acompáñanos y guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, muy buenos días una vez más para todos, un feliz sábado para todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan a través de este medio y también por Facebook Live. Gracias por estar aquí con nosotros. Ahora llegó el momento especial para poder escuchar la palabra de Dios y en esta oportunidad quien estará con nosotros trazando la palabra de Dios es un compañero de ministerio, un amigo. Él pues es oriundo de Venezuela. Trabajamos juntos por más de 10 años juntos en el mismo campo en Venezuela, en este sagrado ministerio. Él está felizmente casado con su esposa Karina Alvarado. Tiene 2 hermosas hijas, Cari y Karen. Así que Pastor Luis Morales, aparte él como pastor, Dios le ha dado la oportunidad de hacer una maestría, también tiene un doctorado en ministerio pastoral. Así que Pastor, para nosotros un privilegio que nos acompañe en esta mañana. Él actualmente reside en Texas, Estados Unidos, sirve ahí desde ese lugar. Así que Pastor, bienvenido, esta es su iglesia, el tiempo es suyo y que Dios me lo bendiga. Amén, amén. Gracias, Pastor Jonathan Pacheco y su esposa Yolanda y sus hijos. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes en esta mañana en el distrito de Popayán. Así se llama, Pastor, ¿no? Sí, señor. Distrito de Popayán. Así que nos sentimos felices de poder compartir con ustedes en esta hora el estudio de la palabra de Dios. Muy bien. Sin más preámbulo, voy a invitarles a que abran sus Biblias en lo que fue nuestra lectura bíblica de Jueces, capítulo 5, verso 16. Jueces, capítulo 5, verso 16. Allí encontramos un reclamo de parte de nuestro Dios cargado de maldición. Dice la Biblia allí en Jueces 5:16, vamos a leer la primera parte. ¿Por qué te quedaste en el redil oyendo el balido de las ovejas? ¿Por qué te quedaste en el redil oyendo el balido de las ovejas? Vamos a tener una palabra de oración en esta hora. Querido Padre, al abrir tu palabra en esta mañana, no queremos hacerlo sin antes tener la seguridad de que tu Santo Espíritu está de nuestro lado. Permite que seas tú quien nos hable a través de los humildes labios de este servidor. Que sea tu palabra, Señor, quien conmueva los corazones y nos ayude cada día a hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. El título del tema de esta mañana es Destinados al campo de batalla. Quiero decirle, mis queridos hermanos, en el contexto histórico del pasaje que acabamos de leer de Jueces 5:16, el pueblo de Israel estaba en guerra. Jueces capítulo 4, versículo 1 al 24, encontramos que ellos estaban peleando contra sus enemigos, los madianitas. Así que todo el pueblo había sido convocado para ir a la batalla a fin de enfrentar al enemigo del pueblo de Dios. Pero saben, no faltó quien se quedara en el redil escuchando el balido de las ovejas. Por esta razón, el Señor hace el reclamo aquí en Jueces 5:16. ¿Por qué te quedaste en el redil escuchando el balido de las ovejas? Saben, mis queridos hermanos, hay muchas personas que no han entendido
que las bendiciones de Dios se alcanzan no del lado más fácil, sino del lado más difícil, en el campo de batalla. Cada uno de nosotros como cristianos tiene un lugar señalado por Dios para ganar almas, para arrebatar almas para el reino de los cielos. Por esta razón, la Biblia dice aquí mismo en Jueces capítulo 5, en el verso 23, Dios dice: maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecidlo severamente, a él y a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. No vinieron, dice, al socorro de Jehová contra los fuertes. Mis queridos amigos, hermanos, nuestro mayor temor no debe ser entrar en la batalla. A lo que debemos temerle es no entrar en ella. Óyeme bien, nuestro mayor temor no debe ser entrar en la batalla. Nuestro mayor temor debe ser no entrar en ella. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué fuiste creado tú, mi querido hermano, amigo? ¿Para estar en el corral escuchando el balido de las ovejas o para entrar en la batalla? La Biblia en diferentes partes nos declara que cada uno de nosotros es un fiel soldado de Jesucristo. En el libro de Job, capítulo 7, verso 1, en la versión Dios habla hoy, dice: la vida del hombre aquí en la tierra es como la de un soldado que cumple su ministerio. En la versión latinoamericana dice: no más que un servicio militar es la vida del hombre sobre la tierra. En otra versión de la Biblia dice: la vida del hombre sobre la tierra es una perpetua guerra. Así que Job sabía claramente cuál era el papel que desempeñaba el hombre dentro del plan de la salvación. En la Biblia de Petisco, Job 14:14 dice: esperaría que pasara mi tiempo de mi servicio militar hasta que llegara la hora de mi relevo. Así que el mismo apóstol Pablo, escribiéndole a su hijo Timoteo en 2 Timoteo 2, 3 y 4, dice: tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y en Efesios 6, 10, el apóstol Pablo dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Así que sin lugar a dudas, la Biblia en esta mañana nos habla en términos militares, como fieles soldados de Jesucristo. Por lo tanto, no debemos tener miedo de estar en la batalla. A lo que sí debemos tener miedo es a no entrar en ella. Y sabes, Satanás, el archienemigo de nuestro Dios y de nuestras almas, sabe perfectamente esto. Y él va a tratar de colocar obstáculos para que tú y yo nos perdamos de la bendición de ir a la batalla para pelear en favor de nuestro Dios. Él desea, mejor que nadie, que tú y yo nos quedemos de brazos cruzados en el redil, escuchando el balido de las ovejas. Él mejor que nadie desea que tú y yo permanezcamos sentados en las bancas de la iglesia o en nuestra casa, de brazos cruzados, escuchando y participando de una hermosa programación como esta que ha sido preparado en el día de hoy. Pero ¿sabes qué, mi querido hermano, mi querido amigo que me escucha? Ese no es el lugar que Dios tiene preparado para ti. No es en el redil escuchando el balido de las ovejas. Dios quiere que tú vayas al campo de batalla a ganar almas para el reino de los cielos. Pero el enemigo, que sabe perfectamente esto, tratará de colocar obstáculos, como ya les dije, para que tú y yo no cumplamos la misión que el Señor nos ha encomendado.
Y quiero invitarte en esta mañana de manera muy especial, en el tiempo que nos queda, para que veamos allí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, 3 obstáculos que tenemos que vencer si tú y yo queremos ir a la batalla en favor de nuestro Dios. Primera de Samuel, capítulo 17. Allí vamos a encontrar la historia de un muchacho, ustedes la conocen muy bien, David. La historia de David cuando fue a luchar contra el gigante Goliat. Y para que David pudiese ir a la batalla, mis queridos hermanos, tuvo que vencer 3 obstáculos. Y vamos a ver cuáles fueron esos obstáculos que tuvo que vencer David. Vean lo que dice Primera de Samuel capítulo 17. Vamos al versículo 28. Primera de Samuel capítulo 17 verso 28. Dice: al oírlo hablar así con aquellos hombres, Eliab, el hermano mayor de David, se encendió en grande ira contra él y le dijo: ¿para qué has venido? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que has venido para ver la batalla. Mis queridos hermanos, el primer enemigo que nosotros debemos vencer, si queremos como fieles soldados de Jesucristo participar de la batalla, el primer obstáculo que debemos vencer tristemente es el de nuestra propia familia. A veces nuestra familia es el primer obstáculo que nos impide a nosotros predicar el evangelio. Como le dijo aquí Eliab, el hermano mayor de David: ¿para qué has venido? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? En otras palabras, tu lugar, David, no es aquí en el campo de batalla. Tu lugar es allá en el redil con las ovejas. ¿Te suena parecido estas palabras? Quizás has escuchado alguna vez a algún familiar tuyo decirte: ¿para qué vas a dar estudios bíblicos? ¿Para qué vas a predicar? ¿Acaso ya no lo has hecho bastante? Deja que los demás hermanos de la iglesia lo hagan. Deja que el pastor haga. Para eso le pagan. Tristemente, a veces nuestra familia se convierte en una piedra de tropiezo, en un obstáculo para poder cumplir la misión. Pero gracias a Dios porque David tenía claro cuál era su lugar. No era ya en el corral con las ovejas. Dios le había asignado un lugar a él en el campo de batalla. Y vean lo que dice Patriarcas y Profetas, página 698. Patriarcas y Profetas, página 698, dice: los ejércitos de Israel estaban en gran peligro. Y el ángel de Jehová le había indicado a David que fuera a salvar a su pueblo. Alabado sea el Señor. David tenía claro cuál era su misión. Y a pesar de los obstáculos, mis queridos, él fue al campo de batalla a cumplir la misión que Dios le había señalado. Alabado sea el Señor por eso. David venció el primer obstáculo, el obstáculo de la familia. Pero se consiguió con un segundo obstáculo. Vean lo que dice más adelante en este mismo capítulo 17 de Primera de Samuel. Vamos a leer a partir del versículo 30. Y apartándose de él, ¿apartándose de quién? David, de su hermano. Y apartándose de él, se dirigió a otros y les preguntó de igual manera, y el pueblo le respondió de la misma manera que antes.
Y fueron dichas las palabras que había dicho David, y se lo hicieron saber nada más y nada menos que a Saúl, el rey. Y vean lo que dice el verso 32. Y dijo David al rey Saúl, que nadie se desanime a causa de este filisteo. Tu siervo irá y peleará con él. Qué lindo. David, aquel muchacho, después de haber vencido el primer obstáculo, el de su hermano, ahora se presenta delante del rey y le dice estas hermosas palabras: que nadie se desanime por causa de este filisteo. Ustedes recordarán que Goliat tenía 40 días desafiando al rey Saúl y al ejército de Israel, que viniese un paladín que peleara con él. La Biblia dice que David le dijo a Saúl: no se desanime, que seas como el camello, que a causa de este filisteo. Cuando llegue la angustia, la dificultad, puedas entonces echar mano de lo que haces. Nadie se desanime por causa de este filisteo. Muchas gracias por apagar el micrófono. Nadie se desanime por causa de este filisteo. Yo, dice, iré y pelearé con él. Y vean lo que respondió Saúl, el rey de Israel. Versículo 33. Y dijo Saúl a David: tú no podrás ir contra el filisteo y pelear con él, porque tú eres un muchacho, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. Tremendas palabras de ánimo. Tú no podrás ir y pelear con él, porque eres un muchacho desde tu juventud, y él es un hombre de guerra. Mis queridos hermanos, el segundo obstáculo que David tuvo que vencer, ¿saben cuál fue? El obstáculo de los mismos hermanos de la iglesia, de los dirigentes de la iglesia, de los que eran contemporáneos con él en la fe, especialmente de aquellos que estaban encargados de dirigir al pueblo de Dios. Saúl, en vez de darle ánimo a David, en vez de felicitarlo por su disposición de ir a pelear contra el gigante, lo que hizo fue desanimarlo. Tú no podrás ir contra él, porque eres un muchacho, eres inexperto, no tienes experiencia, no tienes el perfil. Mis queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros como miembros de la iglesia, como hermanos, como dirigentes, hemos desanimado especialmente a nuestros jóvenes cuando vienen con una idea, con una propuesta, con una ilusión para servir al Señor? Y nosotros somos los primeros que los desanimamos y les decimos que no. Mis queridos hermanos, recuerdo cuando yo era muchacho, aunque todavía lo soy, y le dije a una hermana de mi iglesia en la cual me bauticé que quería estudiar teología para servir a la iglesia del Señor como un pastor. Yo recuerdo las palabras de esa hermana como si fuera el día de hoy. Ella me dijo: ¿para qué? ¿Para qué vas a estudiar teología? Ya Cristo viene. Irás a graduarte en el cielo. Pero saben, alabado sea el Señor, porque yo no presté atención a las palabras de esta hermana. Porque hoy por hoy, gracias a Dios, no solamente terminé la carrera de teología, sino que he servido al Señor y a esta iglesia por más de 21 años. Mis queridos hermanos, muchas personas, tristemente dentro de la misma iglesia, serán utilizados por el enemigo
para impedir que nosotros hagamos la obra del Señor. El mismo apóstol Pedro, en cierta ocasión, se dejó utilizar por Satanás cuando Jesús le dijo que era necesario que el Cristo padeciese y que fuese crucificado. Pedro mismo le dijo: Maestro, que ninguna cosa te acontezca. A lo que Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Hermanos, no nos dejemos utilizar por el enemigo. Seamos más bien esos baluartes, esas ayudas para que otros hermanos, especialmente los jóvenes, puedan servir de corazón en la obra del Señor. Yo doy gracias a Dios porque David no se desanimó por las palabras de Saúl. Al contrario, la Biblia dice que David le respondió de la siguiente manera. Versículo 34. Y David respondió a Saúl y le dijo: tu siervo era pastor de ovejas, de las ovejas de mi padre. Cuando venía un león o un oso y se levantaba y llevaba algún cordero de la manada, yo salía tras de él y lo hería, y se lo arrancaba de la boca, y si se volvía contra mí, le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Alabado sea el Señor. Mis queridos hermanos, ojalá que nosotros podamos tener la disposición de David, que pese a los obstáculos que tengamos que enfrentar para poder predicar el evangelio, podamos tener la seguridad de que Dios está de nuestro lado. Amén. Y el último obstáculo que David tuvo que vencer para poder permanecer en el campo de batalla y pelear contra aquel gigante, lo encontramos allí mismo en el capítulo 17, verso 42. Dice la Escritura: cuando el filisteo vio a David, le tuvo, dice, en poco. Cuando el filisteo vio a David, le tuvo en poco, dice, porque apenas era un muchacho, rubio y de hermoso parecer. Y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy yo perro para que vengas a mí contra mí con palos y piedras? Y maldijo a David, invocando a sus dioses. Pero vean lo que le dijo David al filisteo. Verso 44. Verso 45, perdón. Y entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Mis queridos hermanos, el último obstáculo que debemos vencer es el obstáculo de las personas inconversas, de las personas que están allá afuera, a los que muchas veces nos da miedo predicar. David no tuvo temor del filisteo, a pesar de que era un gigante, a pesar de que quizás era un hombre de guerra experimentado en batalla. No tuvo miedo de él, lo enfrentó sencillamente porque él tenía la seguridad de que Dios estaba de su lado. Y noten la respuesta de David a las palabras arrogantes de Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Esa misma actitud debe ser la nuestra. Muchas veces sentimos temor de predicarle a la gente.
por el qué dirán, o porque son más preparados que nosotros, o porque es abogado, o porque es ingeniero, o porque es un médico, o porque es un profesional y yo no tengo ni siquiera primer grado de primaria. No, mi querido hermano, tú tienes algo que él no tiene. ¿Y sabes qué es? Tienes una espada, pero no cualquier espada. Tienes esta espada, la espada de dos filos, la palabra de Dios. Tienes el conocimiento del Evangelio y sobre todo tienes a Jesucristo en tu corazón. Y Jesús ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no tenemos nada que temer. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, yo te animo, yo te invito para que pese a cualquier obstáculo que tengas que enfrentar, sea el obstáculo de la familia, sea el obstáculo de los mismos miembros de iglesia, o sea el obstáculo de predicarles a las personas inconversas, yo te animo en el nombre del Señor, levántate, toma tu Biblia y ve en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos y pelea la batalla que el Señor te ha encomendado. Es mi deseo y mi oración para ustedes en esta mañana. Sé que a partir de esta noche comenzarán una batalla más en el nombre de Jehová de los ejércitos. No tengan temor. Será una campaña nueva, quizás como nunca la habías hecho antes, pero ten la seguridad de que aquel que estuvo con David en el campo de la batalla también estará con vosotros. Y el Señor añadirá a su iglesia cada día los que han de ser salvos. Que Dios los bendiga en esta hora, mis queridos hermanos. Que el Señor me les ayude a seguir adelante y que podamos entender, cada uno de nosotros tiene un lugar señalado por Dios en el campo de batalla. El problema no es ir a la batalla. El problema es quedarse en el corral, en el redil, escuchando el balido de las ovejas. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Vamos a orar. Querido Dios, te agradecemos en esta mañana la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque eres un Dios maravilloso, porque estás de nuestro lado y porque tienes un lugar preparado para nosotros en el campo de batalla. Si cualquier obstáculo que se nos pueda presentar, Señor, que nos impida predicar este evangelio, sea de parte de nuestra familia, sea de parte de la iglesia, o sea de parte de las personas que están allá afuera, ayúdanos, Señor, a vencer. Que no tengamos temor a vencer estos obstáculos, sino que al contrario, tomados de tu mano, con la Biblia, la espada de dos filos, podamos ir a la batalla, a ganar armas para el reino de los cielos. Es nuestro deseo y nuestra oración en esta hora. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, los invito para que al concluir la reflexión de la palabra de Dios en esta mañana dirigida por el pastor Morales, lo hagamos entonando las estrofas del himno 553. Himno 553.